Gracias a Dios que nos permite estar juntos en armonía, ¿verdad? En este lugar donde alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Hermanos, pues es una bendición, ¿verdad? Dios bendiga al pastor, ¿verdad? Nuestro hermano Raúl, ¿verdad? Raigosa, que nos da esta bendición de poder compartir la palabra del Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Y Dios bendiga a nuestros hermanos que sin duda están haciendo, hermanos, un excelente trabajo, ¿verdad? En este día. Gloria al Señor. ¿Qué deseamos nuevamente para nuestro hermano Raúl y la congregación que nuestro hermano pastorea, hermanos? Dios los bendiga. Amén. Que Dios, ¿verdad?, los bendiga ricamente y que el Señor siga poniendo ese sentir de llevar a cabo estas fiestas, esta actividad, ¿verdad?, tan hermosa en donde nos reunimos, ¿verdad?, parte del pueblo del Señor Jesucristo. Amén. Yo creo que hay hermanos, ¿verdad?, en su mayoría de aquí del Paso, Texas, pero también venimos hermanos, ¿verdad?, de Ciudad Juárez. Gloria al Señor. Amén, alabado el nombre del Señor. Mire, voy a pedirle a los hermanos que vienen de Ciudad Juárez que se pongan de pie, por favor, hermano, para que vean, ¿verdad?, que venimos algunos. Gloria al Señor. Amén, alabado el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Dios bendiga a todos, ¿verdad?, nuestros hermanos que se dispusieron a venir a esta fiesta. Gloria al Señor. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Y es un placer, hermanos, es un placer fraternizar, ¿verdad?, con ustedes en esta hermosa actividad. Gloria al Señor. Dios bendiga a todos los pastores, los ministros, ¿verdad?, los diáconos que están presentes en este día. Que el Señor les siga bendiciendo ricamente en la obra, ¿verdad?, que están pastoreando, en la obra donde trabajan, ¿verdad?, cada uno de ustedes. Que el Señor les prospere en gran manera en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al Señor, hermanos. Pues reciban saludos de nuestros hermanos de allá de Ciudad Juárez. Yo creo que todos los hermanos que venimos de las diferentes congregaciones traemos un saludo para ustedes, ¿verdad? Gloria al Señor. Ellos les mandan saludar con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a Dios, hermanos, que hay pueblo, ¿verdad?, que alaba el nombre del Señor, tanto como luego dicen, ¿verdad?, de aquel lado del charco, aunque ya ni charco hay, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero también ahí hay pueblo que alaba al Señor. Aquí hay pueblo que alaba al Señor. Y sin duda, hermano, que Dios se complace de esta reunión. Amén. Amén. Porque Dios dijo en su palabra: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y es aquí, hermano, en donde Dios envía bendición y vida eterna, hermano. Amén. Así que aquí está la bendición del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Dios está aquí, hermano, en medio de su pueblo. Amén. Hemos alabado el nombre del Señor, hemos sentido, ¿verdad?, su presencia, sus caricias, y sin duda que Dios ha escuchado, hermano, el clamor del pueblo del Señor Jesucristo. Amén. Porque quizás, hermano, ahorita que se quiso, ¿verdad?, venir la lluvia, a lo mejor por ahí pensamos que se iba a terminar, ¿verdad?, la actividad. Pero no, hermano, Dios estaba probando nuestro corazón. Amén, hermano. Y gracias al Señor, mire que nadie, bueno, no volteé para atrás, ¿verdad?, pero de los que estábamos enfrente, ¿verdad?, nadie, ¿verdad?, nos movimos. Yo creo que ni los de atrás, ¿verdad? Gloria al Señor. Y eso fue lo que vio Dios, hermano. Amén. Vio un corazón dispuesto, un corazón, hermano, que estaba anhelando el sentir su presencia, sus caricias, y también, hermano, el oír su palabra. Gloria al Señor. Amén. Y por eso, mire, qué bendición, hermanos. Qué bendición, ¿verdad?, de parte del Señor. Qué buen clima nos ha dado Dios en este día. ¿Cuánto le dan la gloria al que vive, hermanos? Dele fuerte ese aplauso al Señor, hermano, porque Él se lo merece. Gloria al Señor. Aleluya. Y pues bueno, hermanos, vamos a entrar en la palabra, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Voy a invitarle para que abramos nuestras Biblias allí en la primera carta del apóstol Pedro, para la gloria de nuestro Dios. Alabado el nombre de Jesucristo. Dios bendiga al grupo, ¿verdad?, de alabanza. Que el Señor le siga dando más gracia y bendición de lo alto. Gloria al Señor. Aleluya. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 4. Y vamos a leer el versículo número 7. Gloria al Señor. Y nuevamente le voy a pedir que se ponga de pie en reverencia a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo número 4,
versículo número 7. Recuerde que siempre que nuestro hermano nos invita a esta fiesta, siempre se comparten temas, ¿verdad?, referente a la unidad. Amén. Y hoy en este día, hermano, no va a ser, ¿verdad?, la excepción. Gloria al Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7. Dice de la siguiente manera: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues templados o sobrios y velad en oración. Y dice el versículo número 8: y sobre todo tened entre vosotros. ¿Qué debemos de tener entre vosotros, hermanos? Ferviente amor, porque el amor o la caridad cubrirá multitud de pecados, hermano. Amén. Vamos a volverlo a leer. Gloria al Señor. Mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Cuántos dicen amén? Sé pues templados y velad en oración, y sobre todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor o la caridad cubrirá multitud de pecados. Señor amado, te damos gracias en esta hermosa tarde por esta bendición, por esta oportunidad, Padre, que nos das de compartir, Señor, tu palabra. Dios mío, te ruego en este momento, Señor Jesucristo, que tú uses mi vida, Señor amado, que unjas mis labios, y asimismo, Señor, a cada uno de mis hermanos presentes des un corazón dispuesto para oír tu palabra, Señor, un oído sensible, Señor, en el nombre de Jesucristo, y que tu palabra, Señor, penetre en lo más profundo de nuestro corazón, Señor, que esta palabra nos guíe a toda justicia, nos lleve, Señor, a toda verdad, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor bendito, sin duda que estamos viviendo los últimos tiempos, y es aquí, Señor, en donde se requiere, se necesita, Señor, este ferviente amor, esta ferviente caridad, Señor amado, en medio de tu pueblo, Señor amado. En el nombre de Jesucristo, glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Bendice a cada uno de los pastores, Padre. Te ruego que tú, Señor, les bendigas la obra, Señor, que pastorean, que tú les sigas dando de tu gracia, sabiduría, Señor, de lo alto, en el nombre de Jesucristo. Pero también, Señor, que podamos permanecer, Padre, con este ferviente amor. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor amado. Amén. Amén, poderoso Dios. Aleluya. Ocupe su lugar, hermano. Dios les bendiga por ser reverentes a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Aleluya, hermano. Sin duda, verdad, que todos conocemos que el escritor, verdad, de este libro, de esta carta, es el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro, hermano, sin duda que había experimentado algo. Él había recibido la enseñanza, amén, la enseñanza de tener ese ferviente amor, pero también había recibido, hermano, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, de que el fin de todas las cosas estaba cerca. El Señor lo remarcó no una ocasión solamente, hermanos. El Señor, ¿verdad?, habló a su pueblo este mensaje referente a su venida una y otra y otra y otra vez, con el propósito, con la finalidad de que sus discípulos, de que su pueblo se prepararan para el encuentro con su Dios. Y ahora, hermano, el apóstol Pedro sigue dándole continuidad a esa misma palabra, a ese mismo mensaje. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Hermano, yo creo que todos estamos enterados de esta noticia. El Señor viene pronto a recoger a su pueblo. El Señor, hermano, muy pronto va a aparecer en las nubes para recoger solamente a la iglesia que le ama, a la iglesia, hermano, que le espera, a la iglesia que se está santificando para recibir al Señor en las nubes. ¿Cuántos dicen amén? Alabado el nombre del Señor. No va a venir, hermano, por cualquier iglesia. Eso, hermano, es algo que debe de quedar bien marcado, ¿verdad?, en nuestro corazón. El Señor viene por una iglesia santa, por una iglesia pura, por una iglesia que se está santificando día a día. Gloria al Señor. Y esa iglesia, hermano,
debemos de ser usted y yo. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo, hermano? Amén. Esa iglesia debemos de ser usted y yo, gloria al Señor. Y por lo tanto debemos de estar preparados para recibir a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Recuerde que fue el mensaje que le está dando continuidad ahora el apóstol Pedro. Pero hermano, hay cosas, ¿verdad?, importantes que usted y yo, ¿verdad?, tenemos también que darle continuidad. El apóstol, ¿verdad?, dijo que debemos de ser templados y velar en oración. O sea, debemos de ser moderados. Debemos, hermano, de ser sobrios. Debe de haber seriedad en lo que practicamos, gloria al Señor, porque la palabra del Señor, hermano, no es cualquier cosa. Esto, verdad, es palabra que viene de lo alto, gloria al Señor. Y como viene de lo alto, hermano, su pueblo debe, en el nombre del Señor Jesucristo, de tomarla, de recibirla con seriedad, hermano. Por eso, verdad, el apóstol da este mensaje, que debemos de ser templados, que debemos de estar velando en oración. Debemos de estar, hermano, atalayando. Debemos de estar cuidando, de seguir, hermano, defendiendo la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. A eso hemos sido llamados. A eso, hermano, el Señor, ¿verdad?, nos ha seleccionado para que defendamos, para que cuidemos, ¿verdad?, la sana doctrina, gloria al Señor. Y qué bueno, hermano, que hoy en este día, mire, hay pueblo, ¿verdad?, de diferentes congregaciones. Y sin duda, hermano, hay algo que nos une a usted y a mí. Y lo que nos une, ¿verdad?, en este día es el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Eso, hermano, es lo que nos une, gloria al Señor, porque somos el pueblo del nombre del Señor Jesucristo, la iglesia del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Rey para siempre, gloria al Señor. Y hermanos, quiero decirle, gloria al Señor, que el versículo, ¿verdad?, número 8 también nos remarca algo muy importante, que dice de la siguiente manera: y sobre todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Recuerde, hermano, que en la primera carta a los Corintios, capítulo número 13, nos menciona, ¿verdad?, que el amor es algo sobresaliente, hermano. Es algo que debe sobresalir dentro, ¿verdad?, del pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de tener ese ferviente amor los unos para con los otros. Debemos de sobrellevarnos, debemos, hermano, de soportarnos. Pero también dice la palabra de Dios que debemos de provocarnos al amor y a las buenas obras. Amén. Por lo tanto, hermano, eso es algo que debe de quedar bien marcado en nuestro corazón. Es una cualidad que debe de tener el pueblo del Señor Jesucristo, porque el ferviente amor, hermano, es símbolo de unidad. Si no hay, hermano, unidad en el pueblo del Señor, se corre el peligro de que nos quedemos, hermano. Debemos de tener ese ferviente amor, esa ferviente caridad para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que el Señor, ¿verdad?, les dijo a sus discípulos: en esto conocerán las gentes que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. O sea, en pocas palabras, hermano, iba a ser el distintivo del pueblo del Señor. ¿Cuál iba a ser ese distintivo? El amor, el que se amaran los unos a los otros. En esto van a conocer las gentes que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Y esa palabra, hermano, no ha quedado obsoleta. Esa palabra, ¿verdad?, sigue vigente hasta nuestros días.
En esto es donde van a conocer las gentes que somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, en que nos amemos los unos a los otros, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Y es algo con lo que debemos de luchar día a día, hermano. Es algo, ¿verdad?, que debe de permanecer en el pueblo, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Si no hay amor, hermano, si no hay, ¿verdad?, unidad, difícilmente va a permanecer el pueblo, ¿verdad?, del Señor. Mire, vamos a leer otra escritura que se encuentra ahí en Marcos capítulo número 3. Para la gloria, ¿verdad?, de nuestro Dios. Marcos capítulo número 3. En el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a leer, hermanos, el versículo número 24 y verso 25 para la gloria del Señor. Alabado sea nuestro Dios. Dice de la siguiente manera: y si algún reino contra sí mismo fuere dividido, no puede permanecer el tal reino. Y si alguna casa fuere dividida contra sí misma, no puede permanecer la tal casa. Esto quiere decir, hermano, que se necesita la unidad para que permanezca, ¿verdad?, la iglesia, para que permanezca el pueblo del Señor y logre el objetivo de llegar a la meta. Porque recuerda, hermano, que el Señor dijo: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo, hermano. Ese debe de ser nuestro objetivo, de llegar a la meta en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pero aquí, hermano, el Señor está hablando, ¿verdad?, con claridad. Y dice: si algún reino contra sí mismo fuere dividido, no puede permanecer el tal reino. Y si alguna casa fuere dividida contra sí misma, no puede tampoco permanecer tal casa, hermano. Se requiere la unidad. Se requiere, hermano, la disposición de amarnos los unos a los otros. Por eso Pedro, hermano, también dijo: y sobre todo tened entre vosotros ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Los discípulos del Señor Jesucristo, hermanos, tenían este mismo, ¿verdad?, sentir de guardarse en unidad. Pero ¿sabe para qué, hermanos, se iban a guardar ellos en unidad? Para combatir las falsas doctrinas, para combatir las falsas enseñanzas que se estaban levantando en aquellos tiempos, hermano. Porque en los tiempos, ¿verdad?, aproximadamente, ¿verdad?, en el año 60, en el año 50, ¿verdad?, de nuestra era, hermanos, se habían levantado falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Y ahí era, hermano, necesario que el pueblo de Dios se uniera para combatir toda falsa enseñanza que viniera sobre la iglesia. Por eso, hermano, yo este mensaje, ¿verdad?, lo he titulado Unidad en tiempos de apostasía, hermano. Estamos viviendo esos tiempos también nosotros, tiempos de apostasía. Y aquí, hermanos, se requiere la unidad del pueblo, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. En aquel tiempo, hermano, fue lo que benefició a la iglesia para que permaneciera el pueblo, ¿verdad?, del Señor. Se mantenían, hermano, unidos. Recuerde el libro, ¿verdad?, de los Hechos. Usted lo conoce, hermano, ¿verdad?, esas escrituras, capítulo número 2, verso 42, ¿verdad?, en adelante, donde dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y, hermano, esa era el trabajo. Esa era, hermano, la función de la iglesia, ¿verdad?, primitiva. Estaban, ¿verdad?, en unidad. ¿Y sabe dónde, hermano? Estaban cada día en el templo, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, hermano.
Es necesario, hermanos. Eso fue lo que ayudó a la iglesia, ¿verdad?, primitiva, a perseverar, a continuar. Y ¿sabe qué, hermano? Quiero decirle que hubo, el resultado, ¿verdad?, de esa unidad fue algo, hermano, maravilloso. Porque dice la palabra del Señor que por las manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros. Tanto, ¿verdad?, que traían a los enfermos, hermano, en las camas para que a lo menos la sombra de Pedro, ¿verdad?, pasara, y eran sanados por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ese era el resultado de esa unidad, hermano. Ese era el resultado, ¿verdad?, de ese ferviente amor que había en el pueblo del Señor Jesucristo. Y ese, hermano, es la enseñanza que ha quedado para la iglesia de los últimos tiempos. Usted y yo somos esa iglesia, somos, hermano, ese pueblo, y es necesario, ¿verdad?, que exista, que haya esa unidad. ¿Para qué? Para combatir las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. Mire, vamos a ver, hermano, ahí en Filipenses capítulo número 1, alabado el nombre del Señor, para ver cómo es que el pueblo de Dios, ¿verdad?, combatía. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. El verso 27, Filipenses capítulo 1, verso 27. Dice de la siguiente manera, gloria al Señor: solamente que converséis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Y les digo también una cualidad que deberían de tener, y esa cualidad es que deberían de estar unánimes, combatiendo juntamente por la fe del evangelio, y en nada intimados de los que se oponen, que a ellos ciertamente es indicio de perdición, mas a ustedes de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís estar en mí. Veamos, hermano, cómo es que Pablo, ¿verdad?, motiva a la iglesia de Filipo. Y les dice, ¿verdad?, que era importante tener esa cualidad, que deberían de estar unánimes, que deberían estar, hermano, en un mismo espíritu, combatiendo juntamente por la fe del evangelio. Se requería, hermano, la unidad en el pueblo del Señor para combatir en el nombre del Señor Jesucristo. Hermano, recuerde, ¿verdad?, que también allá, ¿verdad?, en el libro de Judas, también dijo, ¿verdad?, el Señor a través de su siervo, que cada uno de ellos deberían, hermano, de tener ese celo, deberían, hermano, de tener esa autoridad, gloria al Señor, para combatir fervientemente contra cualquier cosa que se oponga en contra de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Y eso, ¿verdad?, fue lo que experimentó la primera iglesia, la iglesia primitiva, hermanos. El pueblo, ¿verdad?, del Señor estaba bajo esa cualidad, bajo ese mismo sentir. Mire el capítulo 2, verso 1, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si alguna entraña y misericordias, cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo, hermanos? Alabado sea nuestro Dios para siempre. Y todo esto, hermano, es lo que estamos viendo, que ayudó al pueblo del Señor, para que el pueblo de Dios, hermano, perseverara, continuara con ese mismo sentir, con ese mismo anhelo de llegar a la meta, pero también, hermanos, con el deseo de que el pueblo del Señor le diera continuidad a esta doctrina también, hermanos.
Ahora nos ha tocado a nosotros vivir, ¿verdad?, estos últimos tiempos, estos tiempos adversos, estos tiempos difíciles. Y es aquí, hermano, en donde nosotros también debemos de poner por obra esta cualidad que tenía la iglesia primitiva, que es la unidad del pueblo del Señor Jesucristo, hermanos. Miren lo que dice segunda epístola de Timoteo, capítulo número 4. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Aleluya, bendito el que vive y reina para siempre. Gloria al Señor, aleluya. Segunda de Timoteo, capítulo número 4 y versículo número 1. Bendito sea el Señor. Dice de la siguiente manera: requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y le dice Pablo a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. ¿Y con qué más dice al final, hermanos? Y doctrina. Amén. Esa era la encomienda, era el trabajo, hermano, que le estaba dando Pablo a Timoteo. Gloria al Señor. ¿Por qué? Por lo mismo, hermano, porque se estaban levantando estas falsas, ¿verdad?, enseñanzas. Por eso, ¿verdad?, Pablo le insiste a Timoteo que predicara la palabra del Señor. Predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, hermano. O sea, lo que le estaba diciendo prácticamente es: cuando estés delante del pueblo del Señor, tienes que exhortar. Cuando estés delante del pueblo del Señor, redarguye, reprende con paciencia. Pero no se te olvide algo muy importante: habla la sana doctrina también. Y eso, hermano, era algo que tenía que salir de los labios de Timoteo. Amén. ¿Por qué causa, hermano? ¿Por qué motivo tenía que salir de los labios de Timoteo? ¿Y por qué causa debe de salir también de nuestros labios? El verso número 3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser ofrecido, y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos amamos la venida del Señor Jesucristo, hermano? ¿Cuántos estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Amén. Él pronto va a regresar a esta tierra. Esa es una promesa fiel. Eso es lo que ha dicho nuestro Dios. Y lo digo a través, ¿verdad?, de sus labios y a través de sus discípulos también. Recuerde, ¿verdad?, que el escritor a los hebreos dijo: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, hermano. El Señor, ¿verdad?, no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con cada uno de nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, hermanos. El Señor viene, hermano. Tarde que temprano el Señor viene a esta tierra. Pero qué importante, hermano, es que
prediquemos la palabra, ¿verdad?, del Señor, que exhortemos, que reprendamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y hermanos, hablemos la sana doctrina. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos cuando no van a sufrir la sana doctrina, hermanos. Y yo creo que estamos viviendo, hermanos, estos últimos tiempos. Es por eso que la iglesia de Jesucristo, hermano, en estos últimos tiempos debe de mantenerse unida, ya que es, hermano, impresionante ver las falsas doctrinas que se han levantado. En estos últimos tiempos se han levantado falsas doctrinas, hermano. Por eso el tema, ¿verdad?, lo he titulado Unidad en tiempos de apostasía. Porque se han levantado estas falsas, ¿verdad?, enseñanzas. Algunos, hermano, diciendo, amén, que ya no hay, hermano, necesidad. Ya no hay, ¿verdad?, necesidad de que el hombre y la mujer vista honestamente delante del Señor. Que ya no es, ¿verdad?, necesario. Que esta palabra, hermanos, son, ¿verdad?, cartas, ¿verdad?, obsoletas, cartas, hermano, viejas. Hermano, esto no es verdad, gloria al Señor. El pueblo de Dios debe de tener ese distintivo, número uno, el distintivo de la unidad, pero también debe de mantener el distintivo de la santidad dentro del pueblo del Señor Jesucristo, hermanos. Es algo que se debe de predicar, hermano, hasta nuestros días, detrás de estos púlpitos. No se debe de dejar, hermano, de enseñar la sana doctrina. No se debe de dejar, hermano, de enseñar la santidad dentro del pueblo del Señor Jesucristo. Porque recuerde, ¿verdad?, lo que dijo el escritor a los hebreos: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor Jesucristo, hermanos. Es importante la santidad. Es importante la unidad en estos tiempos, hermano, de apostasía que le ha tocado vivir a esta iglesia. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Y así, hermanos, se han levantado, ¿verdad?, tantas cosas. Tantas, ¿verdad?, falsas enseñanzas, gloria al Señor. Hermano, yo creo, ¿verdad?, que muchos de los que estamos aquí, ¿verdad?, conocemos lo que últimamente, ¿verdad?, se ha levantado. Se ha levantado, hermano, una doctrina, ¿verdad?, en donde ahora resulta, gloria al Señor, que el nombre de Jesucristo no es el nombre de nuestro Dios. Eso es una blasfemia, hermano. Eso es una blasfemia. Resulta, hermano, que el nombre de Jesucristo no tiene poder, que no tiene, hermano, autoridad, que no hay perdón de pecados en el nombre de Jesucristo. Hermano, yo estoy seguro de que el Señor ha perdonado todos mis pecados. Yo estoy seguro, amado hermano, ¿verdad?, que usted ha experimentado la salvación a través de la invocación del nombre del Señor Jesucristo sobre su vida, hermano. Y muchos, hermanos, se están levantando, ¿verdad?, con estas falsas enseñanzas. Y escuche bien esto, hermano, porque resulta, fíjense bien, ¿verdad?, que le están llamando a ese nombre y dicen, ¿verdad?, que es el nombre de un caballo, que Jesucristo es el nombre de un ídolo. Y hay que tener cuidado, hermano. No habrá oído a esas falsas enseñanzas. No, hermano, solamente están trayendo, ¿verdad?, confusión al pueblo, ¿verdad?, del Señor. Y algunos le están abriendo, ¿verdad?, el oído, le están abriendo, ¿verdad?, el corazón a esas falsas enseñanzas, hermano. Oiga, ahorita, ¿verdad?, que oramos para que el Señor, ¿verdad?, se llevara las nubes. ¿Cuál nombre se invocó en este lugar, hermano? El nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y el Señor obró. El Señor, hermano, escuchó la oración de este pueblo que se ha reunido, ¿verdad?, aquí en este lugar. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesucristo, hermano? ¿Cuántos le dan la gloria al que vive y reina para siempre? Alabado el nombre de nuestro Dios. Y ahora resulta, hermano, ¿verdad?, que le están titulando, ¿verdad?, de esta manera.
¿verdad? Que es el nombre, ¿verdad? De un ídolo, que es el nombre, ¿verdad? De un cerdo, de un caballo. El Señor reprenda al diablo en el nombre del Señor Jesucristo, hermanos. Porque aquí, ¿verdad? Sin duda que Dios, nuestro Señor Jesucristo, está derramando bendición y vida eterna, hermano. Hemos sentido, ¿verdad? Sus caricias, su presencia, gracias a ese nombre que es sobre todo nombre, hermano. Alabado el nombre de Jesucristo para siempre. Gloria al Señor. Por eso es que debemos de estar alertas contra estas falsas enseñanzas y debemos de estar unidos en estos tiempos de apostasía, hermano. Amén. Gloria al Señor. Tito capítulo número 1, versículo número 10. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Dice de la siguiente manera: porque hay aún muchos contumaces y habladores de vanidades y engañadores de las almas. Y escuche y lea bien esto. Y mayormente los que se dicen de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando lo que no conviene por torpe ganancia. Dijo uno de ellos, propio profeta de ellos, los cretenses: siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que se apartan. ¿De dónde se apartan? De la verdad. Todas las cosas son limpias a los limpios, mas a los contaminados e infieles nada es limpio. Ante su alma y conciencia están contaminadas. Profésanse conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. Hermano, esto no es, ¿verdad?, coincidencia. Esto es una realidad. Veamos a Pedro hablando de los últimos tiempos y que era necesario tener ferviente amor. Vemos, hermano, también, ¿verdad?, al mismo Señor Jesucristo, cuán importante era permanecer en unidad. ¿Por qué? Porque un reino dividido no puede, hermano, permanecer. Vemos ahora, hermano, al apóstol Pablo hablándole a Timoteo que tenga cuidado de las falsas enseñanzas. Ahora le habla a Tito que tenga, ¿verdad?, cuidado también de las falsas enseñanzas. Entonces, hermanos, se requiere, ¿verdad?, tener esa unidad, gloria al Señor Jesucristo, en estos tiempos de apostasía, y no abrir oído, hermano, a estas falsas, ¿verdad?, enseñanzas que para algunos, hermanos, les resultan, ¿verdad?, muy cómodas. Para algunos, hermanos, les resulta, vaya, como algo, ¿verdad?, nuevo. Hay que tener cuidado, hermano. Dice la palabra del Señor que si alguno hable conforme a lo que está escrito en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Eso es, hermano, lo que debemos, ¿verdad?, de aprender. Eso es algo que usted aprendió, hermano, desde el día que se le habló la palabra, que se le habló el evangelio. Y es algo que no se debe de ir de nuestro corazón. Es algo que debe de permanecer, hermano, en nuestra vida. Hermano, esa doctrina sana fue lo que yo recibí, hermano. Y yo le doy gloria a Dios, ¿verdad?, por ello. Por mis hermanos, ¿verdad?, que, ay, mire, algunos están aquí presentes, ¿verdad?, que fueron y nos llevaron, ¿verdad?, la palabra del Señor. Y yo doy gloria al Señor, hermano, por mis hermanos, ¿verdad?, que se esforzaron, gloria al Señor, en compartir este mensaje, en compartir, hermano, esta sana, ¿verdad?, doctrina. Y quiero decirle, hermano, que esto fue lo que aprendí. Y con esto me voy a morir en el nombre del Señor Jesucristo, hermano. Alabado sea nuestro Dios para siempre. Bendito el que vive y reina para siempre. Segunda de Pedro, hermanos, capítulo número 2. Bendito el que vive y reina. Aleluya. Segunda de Pedro,
capítulo número 2, versículo 1. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice la palabra del Señor: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores o maestros, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Amén, hermanos. Entonces Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude, porque estamos viendo el cumplimiento de todas estas escrituras que hemos leído en esta tarde, hermanos. Amén. Dios, ¿verdad?, nos ayude. Dios bendiga a su pueblo. Dios bendiga a su iglesia. Amén. Y que nos ayude, hermano, a mantenernos en unidad. Gloria al Señor. A lo mejor, hermano, podemos tener, ¿verdad?, alguna diferencia, quizás, ¿verdad?, en algo. Gloria al Señor. Pero vuelvo a decirle, hay algo que nos une, hermano, en este día. Y lo que nos une, hermano, es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La paz del Señor Jesucristo, ¿verdad?, es la que nos une hoy, hermano, en este día, para la gloria del Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, ¿verdad?, hay una recomendación más, ¿verdad?, que nos da el apóstol, ¿verdad?, Pablo, gloria al Señor, y que me gustaría leerla, hermanos. Me gustaría, ¿verdad?, leerla, porque es algo importante, es algo necesario. Y estamos aquí, hermano, para aprender la palabra del Señor, para poner la verdad por obra. Gloria al Señor. Primera de Corintios, capítulo número 1. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo número 1, versículo número 10. Y dice de la siguiente manera, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente, ¿qué, hermanos?, unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Esta es la provocación de la palabra del Señor para cada uno de nosotros. Fue la provocación en su tiempo para la iglesia de los Corintios, hermano. Pero ahora esta provocación es para cada uno de nosotros, gloria al Señor, que debemos de estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Debemos de mantener, hermano, esa unidad en estos tiempos de apostasía. Dijo el apóstol Pablo, ¿verdad?, también a los tesalonicenses, que iban a llegar esos tiempos cuando algunos iban a apostatar de la fe, iban a apostatar de la verdad. Gloria al Señor Jesucristo. Porque quiero decirle, hermano, que la Biblia cuando menos habla de dos tipos, ¿verdad?, de apostasía. Y una de ellas, ¿verdad?, es cuando alguien se retira de las cosas, ¿verdad?, de Dios. Está apostatando, ¿verdad?, de su fe. Pero también, hermano, habla la Escritura de otro tipo, ¿verdad?, de apostasía. Apostatar de la verdad, o sea, renegar de la verdad de Dios. Y, hermano, ahí es donde debemos de tener mucho cuidado. Porque esta palabra, hermanos, ha sido escrita para nuestra enseñanza.
Ha sido escrita para ponerla por obra. Ha sido escrita, hermano, para que sea parte de nuestra vida, sea parte de nuestro diario vivir en el nombre del Señor Jesucristo, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Alabado el nombre del Señor para siempre. Así que, hermanos, mi deseo, verdad, es que Dios, verdad, les bendiga ricamente. Y quiero, verdad, nuevamente motivarles a que mantengamos esa unidad en el nombre del Señor Jesucristo, hermanos. Gloria al nombre del Señor para siempre. Nos ha tocado vivir, verdad, estos últimos tiempos, tiempos adversos, tiempos difíciles, tiempos de apostasía, y se requiere unidad en el pueblo del Señor, porque recuerde que es ahí donde envía Dios bendición y vida eterna, hermanos. Amén. Así que voy a dejar, verdad, este lugar a nuestro hermano, verdad, David Arias. Él va a continuar con este trabajo. Gloria al Señor. Y hermanos, pues Dios les bendiga, verdad, ricamente. Dios les guarde en el nombre del Señor Jesucristo. Les amamos en el amor del Señor, y le motivo a que sigamos con ánimo, porque muy pronto, hermano, nuestro Rey aparecerá en las nubes para llevar a su iglesia. Dios les bendiga, hermanos.